Hola y bienvenidos de nuevo a uno de nuestros vídeos. Hoy te voy a explicar cómo montar tu podcast. Puede ser para tu marca personal o para tu empresa. ¿Qué es el podcast? La verdad es que este concepto puede que a algunas personas les suene, otras ya sepan lo que es, pero en realidad es muy sencillo. Es radio digital. La radio tradicional lo que tenía es que la recibías, digamos, a través de las ondas y necesitabas un aparato para poder captar los diferentes canales de radio que hay, que eran retransmitidos normalmente en directo desde la central de la radio. Entonces, cada programa se emitía una hora y tú tenías que estar conectado a esa hora para poder oír el programa de radio que a ti te gustaba. Pero lo bueno de ahora del entorno digital es que tanto las radios tradicionales pueden colgar sus programas en diferentes plataformas de podcast en internet para que sus oyentes oigan el programa a cualquier hora, o ir más allá incluso, que es crear directamente programas para colgarlos directamente en internet y crear una comunidad que solo exista en la red. Un podcast te puede ayudar para muchos objetivos, pero es verdad que sobre todo es para las fases iniciales del embudo de conversión, es decir, en esas fases en que creas marca y en que puedes captar tráfico o incluso leads para tu base de datos. Por ejemplo, nosotros en Ciberclick tenemos dos podcasts, uno que tiene ya mucho recorrido, que es Lunes de Inspiradores y vamos por nuestra cuarta temporada, y uno que hemos lanzado recientemente pero que empezará a rodar y además ya tenemos la experiencia del primero, que es Respuestas de Marketing, e irá sobre marketing digital, que es el expertise de nuestra marca. En él hablaremos con diferentes profesionales, haremos entrevistas, hablaremos sobre las tendencias y las noticias del sector. En cambio, con el que ya tenemos más rodaje, que es Lunes Inspiradores, lo que quisimos en su momento fue proyectar nuestros valores de marca. Hemos conseguido crear una comunidad de 1.300 seguidores en la plataforma de iVoox, pero en realidad iVoox recoge el tráfico que viene también de otras plataformas, como por ejemplo Google Podcasting, Spotify o iTunes. Creo que con todo lo que te he explicado, realmente vale la pena apostar por el podcast. Además, el podcast puede encaberse dentro de lo que es una estrategia de marketing de contenidos o de inbound marketing, para así generar marca, pero a la misma vez atraer tráfico hacia nuestra web, porque por ejemplo puedes invitar durante las entrevistas a las personas a que luego vayan a tu web para acabar de complementar la información, o incluso realizar descargas para que así te dejen sus datos y conseguir que se convierta en un lead de tu base de datos que puedas trabajar hacia la venta final. Y ahora empecemos con el punto que más os interesa, que es aprender a cómo montar vuestro podcast. Hemos de definir que hay dos maneras de hacer podcast, que es a nivel básico y de iniciación, pero eso no significa que no puedas conseguir un podcast de calidad, y luego ya un nivel más sofisticado, puede que ya más pensado para niveles profesionales, o si quieres hacer un contenido de mucha calidad para tu marca o tu empresa. ¿Estás en fases iniciales y no sabes cómo empezar? Pues es muy sencillo, solo necesitas un buen ordenador que tenga una entrada de grabación de audio, que tengas además un programa instalado que te permita grabar ese audio que entrará al ordenador a través del micro y que luego te permita editar el programa. Por ejemplo, te recomiendo para que empieces Audacity, es gratuito y te permite tanto grabar como editar. Luego también es muy importante el micrófono que uses. Hay micrófonos que están especializados para hacer podcastings tanto individuales como si es una entrevista a 2 o a 3, que lo que hacen es coger todo el sonido que hay a su alrededor. Es cierto que la desventaja que tienen es que solo tendrás una entrada de sonido y si por ejemplo hay 2 o 3 voces, estas quedarán solapadas en un mismo audio, pero a la misma vez te permitirá empezar y grabar programas de forma muy rápida y bastante de forma profesional. Luego también es muy importante que tengas unos buenos cascos para que cuando estés grabando en directo puedas escuchar el audio que está entrando al ordenador y ver que es de buena calidad y que no hay picos, digamos, o que sea demasiado bajo y entonces sea óptimo subir el volumen de grabación. Y con todo este material tienes lo suficiente para empezar tu podcast. Eso sí, te recomiendo que hagas muchas pruebas para que así puedas habituarte con el material y a encontrar la mejor forma de luego grabar y editar tu programa final.
Y ahora os voy a hablar del kit más profesional, que en una parte es igual que el de iniciación, pero difiere sobre todo en la parte externa, la que capta el sonido. Deberás seguir teniendo un buen ordenador con un programa que grabe y edite sonido, que puede seguir siendo Audacity, o puedes investigar algunos, pues a lo mejor de pago, que sean más profesionales. Y luego también deberás tener unos buenos cascos para oír el audio que está entrando en la grabación. En lo que difiere del kit, digamos, de iniciación es la parte esta de captación. Una opción es tener una buena mesa de sonido, que tenga, por ejemplo, 4 entradas de sonido, es decir, donde tú conectarás cada micrófono individual. Es verdad que hay mesas que pueden tener 2 entradas, 3, 4 e incluso más. Al final yo lo que te planteo es que si vas a optar por esta opción, que mires cuántas personas crees que tendrás de media en cada uno de tus programas y entonces compres teniendo en cuenta este factor. Por ejemplo, nosotros como de media tenemos unas 3-4 personas en cada programa que grabamos, por eso optamos por una mesa que tiene 4 entradas. Esta mesa se conecta al ordenador. Luego, por otro lado, deberás comprar micrófonos profesionales de grabación. Hay de muchas marcas y puedes, digamos, valorar al final cuáles son los mejores. Los hay a buen precio y puedes incluso comprar kits de 4 que lleven en sí lo que es el micrófono, el cable que conecta el micro con la mesa de sonido y el soporte que lo aguante delante de cada una de las personas de tu podcast. Aunque también hay una opción para que no tengas que llevar contigo, si por ejemplo tienes que ir a hacer el podcast fuera de lo que es tu casa o de tu oficina, realmente tener que llevar un ordenador, una mesa de sonido y 4 micrófonos se puede hacer un poco, digamos, pesado. Entonces hay una opción que son las grabadoras profesionales, que serían como mesas de sonido pero simplificadas en grabadoras. Esto que te permite más versatilidad, basta con que lleves esta grabadora más los micros que necesites. Luego se graba el audio dentro de esta grabadora y lo descargas en el ordenador y así te evitas tener que comprar una mesa de sonido. Y ahora os voy a explicar cómo empezar el podcast en sí. ¿Qué debéis hacer paso a paso para arrancarlo, ponerlo en marcha y luego que ya esté en rodaje? 1. Deberéis tener muy claro el objetivo del podcast. Si lo que queréis es ganar posicionamiento de marca, atraer tráfico, o si por ejemplo queréis captar leads y luego poderlos convertir en futuros clientes. Al final es verdad que estos objetivos se pueden mezclar porque puede ser que el objetivo sea atraer tráfico, pero a la misma vez estás haciendo posicionamiento de marca. Pero es muy importante tenerlo claro. También la temática, que al final estará alineada con el sector de nuestra empresa o sobre lo que queramos hablar. Por otro lado, ¿qué te recomiendo? Que elijas un buen nombre, un nombre que puede ser muy chulo, pero que a la misma vez a lo mejor le pongas el nombre, pero luego al final tengas muy claras keywords que puedan estar en el titular y por las cuales te encuentren te encuentre tu potencial audiencia. Por otro lado, también te animo a que mires a la competencia, es decir, aquellas empresas que ya hayan lanzado un podcast y veas un poco qué están haciendo, qué puedes tú coger como ideas y a la vez mejorar. Eso sí, siempre crea algo que sea diferente y que no sea exactamente lo mismo que tú has visto que ya están haciendo los demás, porque si consigues diferenciarte es lo que hará que crees una buena comunidad entre los oyentes. Y luego, como último punto que deberás, digamos, hacer una investigación es en qué plataforma alojarás los archivos de tu programa, es decir, cada audio, porque como ya he comentado antes, no todas las plataformas te permiten subir los audios y a la misma vez tener claro cuando tengas la plataforma donde subirás los audios, en qué plataforma quieres replicar. Es decir, que tendrás que subir la URL que te ofrecerá la plataforma donde alojas para que así puedas replicar en otras plataformas de podcasting. El tiempo es importante. ¿Cuánto va a durar cada uno de tus programas? Vamos con mucha prisa y queremos consumir mucho contenido. Por eso te invito a que hagas un equilibrio de lo que vas a contar con el tiempo que vas a usar. Por ejemplo, puedes empezar con programas de entre 20 y 30 minutos. Y luego, si te interesa añadir más contenido, no hacer programas más largos, sino
por ejemplo, hacer píldoras más pequeñas. Si tú, por ejemplo, cuelgas una vez a la semana o cada 15 días un programa de 30 minutos, luego el resto de días de la semana puedes colgar mini píldoras de 5 minutos, 10 minutos explicando temáticas extras al programa principal. Y por último te voy a dar unas cuantas cifras que te ayudarán a entender cómo está el panorama actual de podcasting y también a conocer un poquito más cómo es esta audiencia a la cual le gusta escuchar programas desde sus dispositivos. Según datos de Statista y Business Insider, España, por ejemplo, es un país con mucho potencial, ya que el 40% de las personas que tienen acceso a Internet como mínimo consumen una vez al mes algún programa de podcast. Imagínate si la cosa es así aquí, como es en países donde ya lleva mucho más tiempo como Estados Unidos, el potencial que puede llegar a tener este tipo de formato. Otro dato muy revelador es que el 65% de las personas que escuchan algún podcast lo han empezado a hacer en los últimos 3 años. Esto quiere decir que el tema de escuchar radio a la carta ya no es un tema de 4 personas, sino que está empezando a ser una tendencia. Así que es muy recomendable empezar con tu podcast ya, porque es el momento de subirse a la cresta de la ola, no cuando el mercado ya esté mucho más saturado. Las personas que les gusta escuchar podcast, la verdad es que le dedican mucho tiempo a la semana, de media 6 horas y 37 minutos. Esto significa un programa por día y es normal porque al final consumes una pieza de media hora o 45 minutos de tu programa o de esos programas que más te gustan al día. Es muy importante que conozcas a la audiencia que te escucha. Por ejemplo, cifras reveladoras nos dan a entender que el 44% es millennial. Tienes una audiencia potencial que le gusta escuchar podcast que está entre los 20-22 hasta los 35-37. Así que puede que sea importante entender que si haces un podcast, la audiencia que encontrarás en este panorama tiene más o menos esta edad. Pero claro, el resto son personas, digamos, en franjas de edades más grandes o más jóvenes que también debes tener en cuenta. Seguramente ya os debéis hacer una idea de que el dispositivo más usado para escuchar podcast sea el móvil, y es cierto, pero a que no os debéis, digamos, imaginar cuál es el lugar desde el cual se escuchan más programas de podcast. Pues resulta que es desde casa, el 48% de las personas lo realiza desde allí, luego el 26% lo hace desde el coche y el 12% desde el trabajo. Eso sí, se espera que los coches con tecnología Bluetooth acaben ganando más terreno como lugar donde se escuchan podcasts. Seguro que con este vídeo os ha quedado mucho más claro cómo podéis empezar vuestro podcast de marca o personal. Ya sabéis, si el vídeo os ha gustado, dadle like y seguid nuestro canal.